Hola, soy Linda Campoverde, bienvenidos a la habitación 593, un espacio donde compartiremos noticias, tips, contenidos de valor y lugares para visitar en Guayaquil. Este espacio llega gracias a los auspicios de Hotel Casel, Hotel de Alborada y Restaurante Doña Luna. Para empezar vamos a hacer el check-in de hoy. Tendremos en Noti Guayaquil un recorrido por el Parque Histórico de San Borondón. Y en nuestro espacio de entrevista Mentes en Acción llega agosto con el tema Haz que tus clientes compren mucho más usando textos persuasivos, con Javier Miranda, coach ejecutivo especialista en copywriting, y en nuestro segmento de cocina, Los secretos de Doña Luna, Cristian Cruzari, nuestro chef del Hotel Casel, nos enseñará un tip para que la mayonesa te salga riquísima. Quédense hasta el final que estará buenísimo y nuevamente bienvenidos a la habitación 593. ¡Y empezamos! Ya estamos en Noti Guayaquil y hoy desde el Parque Histórico de San Borondón. Y hoy nos acompaña Jennifer Villota, administradora del Hotel de Alborada. Hola, acompáñennos al recorrido. Les he preparado 5 datos importantes que tienes que saber si vas a visitar este parque. 1. El Parque Histórico es un parque recreativo con un espacio de vida silvestre y cultural que exhibe especies de flora y fauna de Guayaquil, además de casas antiguas de la zona urbana que fueron desmontadas de su ubicación original y reconstruidas en ese lugar. Fue inaugurado el 21 de octubre de 1999 y cuenta con 8 hectáreas de terreno en las que esos espacios se dividen en 3 zonas: zona de vida silvestre, zona de tradiciones y zona urbano-arquitectónica. 2. En la zona de vida silvestre existen 23 paradas temáticas que permiten contemplar papagayos, venados, monos, cocodrilos, entre otras especies. Además se puede apreciar el manglar con sus diferentes variedades, que es la especie vegetal predominante de la costa ecuatoriana, que se caracteriza por ser una región con gran riqueza ecológica. 3. Viaja al pasado. Puedes recorrer Guayaquil del siglo XX en la época de la bonanza económica por el cultivo y exportación del cacao. Se encuentra una de las casas más emblemáticas de la ciudad, como es la casa de Julián Coronel, construida durante 1899 y 1900, que en la actualidad es un famoso restaurante. Casa Julián, que atiende de lunes a domingo de 1 de la tarde a 11 de la noche. Y también está el Banco Territorial, construido en 1886, con una estructura de madera y zinc que llamaba la atención por el amplio y bello salón que poseía. 4. Disfruta del show de los compadres en la Casa Hacienda de viernes a domingo a la 1 de la tarde. Además, vive el Guayas en los recorridos fluviales de 10 de la mañana a 5 de la tarde, con boletos de 1 hora por $5 y 2 horas $7, donde puedes disfrutar de la vista del malecón de Guayaquil y Río Guaya desde otra perspectiva. 5. Todos los miércoles puedes poner a prueba qué tanto miedo puedes aguantar. En las noches encantadas del Parque Histórico, el Tintín está al acecho. ¿Podrás mantener la calma? Reserva con anticipación en su página @parquehistóricoes. Las funciones son a las 7 y 8:30. Las entradas tienen un valor de $5 y son para mayores de 12 años. Llegamos al final de Noti Guayaquil aquí en el Parque Histórico, a solo 15 minutos Hotel Casel y Hotel Alborada que auspician este espacio. Recuerden que la entrada cuesta $4 para los adultos y $2 para los niños. Nos vemos en un siguiente próximo Noti Guayaquil. ¡Chao! ¡Nos vemos! Eso es todo por hoy. Si te gustaría recomendarnos otro lugar para visitarlo, por favor escríbenos que iremos a visitarlo pronto. Te recordamos que si visitas nuestra ciudad serás siempre bienvenido a cualquiera de los 2 hoteles que auspician este espacio.
Hotel Casel ubicado en la Kennedy Norte y Hotel de Alborada en el corazón de la ciudad de Alborada. Y hoy justamente estamos aquí desde Hotel de Alborada. Los dos están en el norte de Guayaquil a solo unos minutos de cualquiera de los lugares que estamos recomendando, en este caso el Parque Histórico. Y si deseas más información, contáctalos directamente en sus redes sociales o déjanos sus comentarios. Y continuamos. Llega el espacio de Mentes en Acción. Hoy nos acompaña Javier Miranda, coach ejecutivo, quien estará dando la masterclass de Mentes en Acción. Haz que sus clientes compren mucho más usando textos persuasivos, que se realizará el próximo martes 9 de agosto a las 6:30 de la tarde en el Salón Luna del Hotel Casel. No te pierdas, esta charla es totalmente gratuita, pero con cupos limitados. Te dejamos el link del registro y pasemos a la entrevista. Llega el espacio de Mentes en Acción y hoy nos acompaña nuestro amigo Javier Miranda, coach ejecutivo y creador del podcast Alquimia, creador de 2 libros, Transformación Integral, que es uno de mis favoritos y que me ha ayudado muchísimo. Javier, cuando llegó a mi vida, fue una de las mejores cosas que me han pasado, así que si no lo saben, pues pueden consultar sobre este libro. Y el otro libro que lo tengo en deuda por leerlo, es Tu mente, tus palabras y tu cuerpo. Javier Miranda realiza penguin tracks y pues también tiene su página en Instagram que es Alquimia. La verdad que es un gran amigo de hace mucho tiempo, amigo, cliente, bueno, es toda una mezcla de cosas. Javier será el próximo instructor del Masterclass de Mentes en Acción que tendremos en agosto, será el martes 9 de agosto, y el tema de la charla es haz que tus clientes compren mucho más usando textos persuasivos. Bienvenido, Javier, a este espacio de la habitación 593. Gracias, Linda. Como siempre, pues nada, es un gusto trabajar contigo como cliente, como instructor o de la manera que sea, no simplemente conversar, da igual. Siempre es divertido. Ojalá que podamos hacer alguna cosa que sea provechosa para tu público. Muchas gracias, Javier. Cuéntanos, Javier, un poquito esto. Hay una frase, y cuando me han preguntado en algunas ocasiones, quizás tú nunca lo sabías, pero cuando esas típicas charlas que uno hace y que te tienes que hacer preguntas, ¿no? ¿Qué es la persona, cuál es la persona más feliz? Y siempre pienso en ti. De veras, o sea, que yo digo que si ustedes revisan su post, tanto en los posts de Spotify, en sus correos electrónicos, que la verdad siempre los leo, y en todo siempre está sonriendo y es buenísimo en memes. Y hay una frase que me gustó mucho, y ¿cómo es eso que dice? Ser feliz es simple, pero nos gusta lo complicado. Sí, cuéntanos un poco a todas las personas ¿cómo que es tan simple, pero nos gusta lo complicado? Para mí, mira, para mí en general la vida es bastante simple. No solo ser feliz, en general como que la vida es bastante simple. Pero cuando algo es simple no es llamativo, ¿no? Es como, ¿y cómo hago para hacer un hábito positivo? Y entonces madruga y medita y haz 5 agradecimientos y 5 cosas, y piensa 5 cosas positivas y visualiza. Ojo, que todo eso está muy bien, yo lo enseño. Pero ser feliz es mucho más simple que eso. Si tú no te pones demasiadas reglas para la felicidad, eres feliz por naturaleza. Pero si tú dices, voy a ser feliz, si el café es lojano y no es ambateño, sí, es que yo voy a ser feliz siempre y cuando la temperatura esté por debajo de 23 grados. Yo voy a ser feliz cuando gane tanto, o si mi pareja me lee la mente, entonces sabe que yo quiero para mi cumpleaños un regalo de una camiseta de Barcelona. No sé, en mi caso me gustan los superhéroes, odio, no lo odio, pero no entiendo nada de fútbol, entonces no sé, de Thanos, ¿okay? Por ahí está mi esposa, entonces está escuchándola en directo. Entonces, si yo me pongo todas esas reglas, ser feliz es un trabajo, prácticamente. O sea, es casi que tengo que hacer un contrato de que esto tengo que cumplir para poder ser feliz. No, tú tienes aquí un trabajo, tú tienes que cumplir ciertas reglas para poder recibir un sueldo. Claro. Mucha gente se pone un montón de reglas para llegar a ser feliz. Yo simplemente trato de levantarme feliz, luego ya voy resolviendo lo que vaya pasando, ¿no? Luego, sí, o sea, hay estándares que uno tiene, pero yo lo veo más a través de mis valores que a través de las cosas cotidianas. Gracias a Dios no tengo este problema de que tienes, no sé, esto les habla mucho de los amigos falsos o de gente que resulta que por frente a ti habla muy bien y a tus espaldas te hace pedazos o cosas por el estilo. Okay. Nunca he tenido ese problema
Y creo que es porque cuando simplemente siento que con alguien ya no hay una química o sé que pasa algo que no está dentro de mi escala de valores, pues ya, listo, o sea, no hay un problema. Tú sigue tu camino que yo sigo el mío. Bien. Dijo mi compañera Cindy, le hago una X y lo ignoro. Sí, tal cual, ya. Cindy tiene mucha sabiduría en esas cosas. Entonces, No me complico, tampoco me resiento, solamente ya. sí, entonces, ser feliz es bastante sencillo en realidad, si lo miras desde ese punto de vista. No piensas, "Ah, es que tengo que meditar media hora", y luego te complicas más, ¿no? Porque resulta que aprendes que para estar feliz tienes que meditar, entonces luego te sientes más infeliz porque no alcanzas a meditar media hora todas las mañanas. Y mira que lo mismo pasa no solamente con eso, sino con cualquier hábito que uno piense. Yo recuerdo que una de mis compañeras decía y dice, todas las semanas nos ponemos compromisos. Y toda la semana hay compromisos de hacer ejercicio. Y digo, pero tienes como 6 meses con este compromiso, ¿por qué lo cumples? Y dice, es que sí me hace bien, pero no lo hace. Y empieza con esa vaina de que otras nos estamos juzgando, ¿no? Exacto. De veras que voy a aplicar eso, tiene que ser más sencillo. ¿Y cómo es eso con los memes? Porque yo veo que tus publicaciones tienen mucho de eso. ¿Qué te salió innato o vas por el camino y vas a decir, eso voy a decir? ¿Cómo lo haces? Yo creo que tiene que ver con mirar las cosas sin muchas reglas. Mirar las cosas tal cual como van apareciendo. O sea, es que la vida es divertida, pero Richard Bandler, que fue el creador de la PNL, él es muy humorístico en sus clases. Y yo me acuerdo que hace años aprendí de él cuando él dijo, si tú dices la realidad tal como es, va a ser divertido. Pero si tú acomodas la realidad para que se vea bien, ya no es tan divertido, pero la realidad como tal es bastante divertida. Piensa, hay gente que quiere cambiar un hábito y ¿qué es lo que se dice en las noches antes de dormir? Ay, mañana, no, qué pereza, no me voy a poder levantar, voy a tener sueño y no sé, bueno. Y a la siguiente mañana dices, quise hacer ejercicios pero no pude. Claro que no pudiste, era lógico que no ibas a poder. ¿Qué te lo estabas diciendo? Claro, pero nota que es la realidad, simplemente lo hago tan explícito que se vuelve obvio y esas obviedades provocan risa, la verdad. El sentido del humor no es más que mirar las cosas desde una perspectiva poco habitual, digamos. Y ver las cosas de frente, muy literales, suele ser poco habitual. ¿Y qué nos dirías entonces para que nosotros tengamos la vida un poco más divertida? Mira, ahora que estoy casado también soy padre y mi hija tiene un sentido del humor espectacular y creo que lo aprendí. Ella dice que lo ha aprendido de mí. Porque ella justamente, una de las cosas que ella hace es ser muy literal cuando escucha algo, cuando habla de algo. Es como llevarlo a la literalidad máxima. Si tú ves, por ejemplo, comediantes como Les Luthier, ellos hacen también cosas como esas, llevan la literalidad al límite. Entonces, no sé, la otra vez hablábamos no sé, ahora no recuerdo nada en particular, pero siempre es capaz de utilizar las palabras y como desarmarlas para darles la vuelta para que signifique otra cosa. ¿Ok? Ojo, que lo hacemos normalmente como que en el doble sentido típico sexual. Ya, eso se hace mucho. Sí, para mucha gente es como desagradable, pero el humor va en coger las palabras y darles un doble sentido, no sexual. Puede ser sexual, pero puede ser de muchas otras formas. Claro, me hace recordar como cuando había escuchado a Peter Albeiro y que él contaba mucho acerca de las canciones. Hay una canción que dice, ¿y por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el Señor te la quitó? ¿Por qué te la va a quitar? Que iba a 100 kilómetros por hora con el tipo, sin luces, en contravía y no sé qué más. Y aparte estaba así, no podía ver y iba. Entonces decía, bueno, quizás esa no la tomaron literal, ¿no? Claro, exacto. Entonces, la comedia, y ojo que hoy día a lo mejor la gente que está viendo dice que tiene que ver esto con textos persuasivos. La comedia y las ventas tienen mucho que ver y la literalidad entra mucho allí, mucho allí. Cuando hablemos un poco más de textos, te vas a dar cuenta de que tienes que entender un poco todo esto que puede significar una sola palabra, ¿no? Sí, la verdad que tengo muchos años que hice el curso. Te hago una pregunta y dice, cuéntanos algunas o 5 palabras para usar en nuestros textos que sean persuasivos.
yo sé que tú escribes bastante. Entonces, y bueno, viene unida a otra pregunta. O sea, ¿cómo haces que es el mismo texto que utilizas para escribir, el mismo para tus redes, para tus podcasts? ¿Es lo mismo o no? No, yo ahora, en este momento que me estás haciendo la pregunta, estoy escribiendo, yo calculo que unas 10.000 palabras diarias aproximadamente, porque tengo clientes para los que también escribo correos, y sus correos no se pueden ver como los míos. Oh. Sí, entonces, o hago páginas para otras personas, o yo manejo, por ejemplo, ahora utilizo muchísimo Twitter, entonces en Twitter hago como una previa de lo que hablo en mis emails para que la gente se apunte. Entonces escribo muchísimas palabras. Puede ser que esté escribiendo unas 20.000 o 30.000 palabras diarias ahora, en este momento. Básicamente, no tengo... Es muy fácil. Es muy fácil cuando eres tú la persona que escribe. Cuando escribe Linda y no escribe Hotel Alborada o no escribe Hotel Castel, porque tú tienes que meterte en la piel de alguien más, sí, y tratar de cambiar. Pero, y aquí esto se lo pueden ya quedar como una estrategia importante, en los 90 uno podía decir, somos una empresa multidisciplinar con bla, 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 y funcionaba, eso generaba autoridad. Sí, generaba autoridad. Pero en el mundo de las redes sociales, a nadie le importa que tú tengas una empresa con 50.000 empleados. Muéstrame a alguien cayéndose de la oficina, muéstrame a 2 personas riéndose. Quieren ver a una persona detrás. Entonces, esa es como que la base de la que parto cuando escribo. No soy un negocio, no soy una empresa, soy una persona que te está diciendo cosas. No importa que yo sea un negocio, no importa que sea un emprendedor, no importa que sea una empresa grande, yo estoy trabajando con una empresa muy grande y mandamos correos donde hablamos de bromas, hablamos de sexo, hablamos de política, me meto con los políticos de turno en Guayaquil, o sea... Para escribir mail. Para escribir mail, claro. Y mira, justamente antes estábamos conversando acerca de la clase anterior, o sea, el Mentes en Acción anterior, hablamos un poco con José Navas. Y él parte habla de cómo usar el cerebro reptil. Sí. Y mira, los términos que tú estás utilizando estás juntando el cerebro reptil, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito, ¿hace qué tiempo fue que empezaste esta gran aventura? Bueno, yo... A escribir. A escribir, eso te iba a decir. Porque es que este hombre sabe muchas cosas. Y si leyeran su libro de transformación integral, que verás, es como que te estuviera hablando ahorita, porque dice, a ver, si te sientes triste y estás anclado en el pasado, paso número 1. Piensa en una imagen, oye, claro, que lo tengo tanto, se lo dio a una prima, y mi prima viene y me dice, esta es la Biblia, no la llevo. Porque te dice, si tienes una imagen, haciendo un cortito, si tienes una imagen o un recuerdo que te ha afectado mucho del pasado, o ese novio que quieres quitarlo, me pasó. Entonces dice, trae un recuerdo y ahora lo más grande. Y de verdad que funciona. Entonces, sí, bueno, ahora le doy 100 pases porque me emocioné con su libro. Sí. O sea, la primera cosa que yo aprendí dentro de coaching fue programación neurolingüística. Y la última palabra de ahí es lingüística, ¿no? Entonces hay mucho sobre palabras y sobre cómo las usas. Entonces, a pesar de que yo hablo mucho, de que doy muchos cursos y todo, yo considero que soy bastante introvertido. Entonces, se me da mucho, me gusta mucho escribir. ¿Sí? Y no es que escribo de una forma poética en absoluto, o sea, yo escribo garabatos, pero si yo estoy viendo una clase, por ejemplo, en mi casa, o estoy leyendo un libro, tú ves que yo tengo casi que un segundo libro de puros apuntes. Sí. Entonces, yo escribo muchísimo y... A lo mejor es parte de mi naturaleza, siempre me ha gustado leer y cuando empecé a mover un poco la mano para escribir, también le cogí gusto fácilmente. Entonces, un poco, hay algo que aprendí de un autor que se llama Scott Adams. Él dice, hay mucha gente que dice, dedícate a lo que te apasiona, pero normalmente es al revés. Normalmente creemos que algo que nos apasiona, luego vamos a ser buenos en eso. Pero normalmente lo que nos apasiona es algo en lo que ya somos buenos. Si fuera malo vendiendo, jamás voy a decir, me apasiona vender, ¿no? Porque si me va mal, no voy a tener una pasión por hacer eso. Ni siquiera lo mencionas. Sí, exacto. Entonces, yo te puedo decir, me apasiona escribir, pero probablemente es porque se me da bien. ¿Sí? Y probablemente se me da bien porque escribo y practico y tengo el hábito de escribir muchísimo.
qué sé yo, hay días, ya te digo, hay días donde puedo escribir 30.000 palabras, o si ese día hago 5 emails, pues puedes subir ese número a mucho más. ¿Y en tus feriados también escribes? Sí. Trato de aprovechar los feriados. Justo hoy día hablaba con un amigo que me decía, ¿cuándo te vas de vacaciones? Le digo, como vacaciones, primero a mí no me gusta viajar. Entonces, yo no me voy de vacaciones en el sentido de viajar. Para mí vacaciones es levantarme al mediodía. Entonces, tal vez esos días no llegue a escribir más de 1.000 o 2.000 palabras, pero sí escribo emails. Yo trato de mandar emails a mi lista casi a diario. Y cuando no los mando es porque tengo otras listas de clientes a las que sí tengo que mandar. Y ya es como, ya, bueno, la mía va a descansar. Oye, ¿y cómo haces para que la comunicación sea divertida? Lo que estábamos hablando un poco. Y mira, hay otro aspecto con la diversión. La gente que quiere aprender a escribir o a vender de forma divertida tiene que aprender a coquetear. Es tan simple, ¿sabes? Es que, y mi esposa dice que yo soy coqueto, que no es cierto, pero puede ser que sea algo de cierto. En mi familia todo el mundo dice eso, pero es una forma de divertirte conversando, de divertirte comunicando. Y luego llevas eso a escribir, y llevas eso a hablar, llevas eso a vender, llevas eso a todas partes. Y de nuevo, es un poco romper el esquema, digamos, romper lo que debería pasar. Justo escuchaba de alguien, un vendedor, le ponía un ejemplo muy parecido a esto que yo te cuento, y él decía, un CRM, una de estas herramientas que utilizan los vendedores en grandes empresas, ¿no? Como Salesforce y cosas por el estilo, ¿no? Donde tú llevas como que las cuentas. Entonces, si tú vas a vender un CRM, tú puedes decir, oye, en este CRM tú puedes meter todos los campos y además campos extras, como la edad del cliente, el sector en el que trabaja y la talla de los calzoncillos. Ya. Es súper... desencaja. Claro, sí, desencajó. Pero al mismo tiempo rompes el tradicional speech de venta. ¿Okay? Entonces, haces eso. O sea, por ejemplo... Me voy a acordar de él. Te vas a acordar de él. Me voy a acordar porque digo, ese fue el que me dijo. Es que me habló de los calzoncillos, sí. Sí, y luego decir, es el CRM. Y posiblemente si estoy buscando CRM, bueno, uno es más bonito que otro, más colores, menos colores. Y... Sí. En España hay una empresa... Luego te prometo que te lo paso para que te lo pases a la gente. Hay una página web de una empresa que vende masterados de marketing. Esa página web, en sí la página web es una maestría de persuasión. Porque todo está argumentado con frases de películas. Todo. Frases de películas y tú te mueres de la risa desde la primera línea hasta la última. Y, o sea, yo vivo al otro lado del mundo y tengo ganas de hacer la maestría ahí solamente por lo que tú lees, ¿ok? Y en los testimonios, típico que los negocios tienen una sección de testimonios, ¿no? Ellos tienen una sección de testimonios donde uno de los testimonios dice, no tuve que abrir un libro en ningún momento de toda la carrera. Oh my God. Ese es uno de esos testimonios. Entonces, eso es hacer algo divertido, es romper un poco lo esperado y casi siempre lo que se espera de un negocio es que sea serio y aburrido. Sí, esto es lo que sea eso, ¿no? Pero... Sí. Bueno, venimos un poco de la época de la era industrial, ¿no? Ahora ya estamos volviendo a una época de conexión, donde ya te olvidas de que estás hablando con un negocio y tienes que pensar que estás hablando con una persona. Esa persona hace exactamente lo mismo que tú. No importa que esa persona tenga 10 veces más dinero que tú y tú quieres que te dé ese dinero porque tú le vas a vender algo. Da igual, esa persona va a ver a sus hijos al colegio, esa persona alguna vez tuvo piojos en la escuela, o sea, esa persona le pasa lo mismo que te pasa a ti. Justo hoy día hablaba con un grupo de emprendedores de una ecuatoriana que hace hasta $3.000 en Estados Unidos sacando piojos todos los días. Sí, o sea, 1.000, 2.000, hasta $3.000 al día. Entonces, piensa que... Es especialista, es una sacadora de piojos profesional. ¿Ok? Ahora, si tú hablas de esas cosas en una charla, si tú hablas de esas cosas cuando vas a ver a tu cliente, creas diversión. Y volviendo a estas palabras que tú me preguntabas, más que palabras yo diría que hay como emociones con las que tienes que conectar. La diversión es una de ellas. La nostalgia es otra.
O sea, el llevar a la gente hacia el pasado, hacia sus recuerdos más primarios, ¿no? Un tipo de email que yo siempre escribo es un email de la infancia, siempre. Y trato de tocar algún tema tipo, ¿te acuerdas cuando veías, cuando llegabas a tu casa a tal hora para poder sentarte a ver el programa de televisión? Porque si ya llegabas tarde te lo perdías, no es como ahora que... Los picapiedras. Los picapiedras, por ejemplo. Entonces, ahí tienes otro, tienes autoridad, es algo que tienes que hacer, pero no demostrar autoridad con tenemos 30 años de experiencia, porque a nadie le importa que tengas 30 años de experiencia. Vuelvo a lo mismo, antes era importante, pero el ser humano es sumamente egoísta por naturaleza. Lo que yo estoy en mi cabeza preguntándome es, dime cómo tus 30 años de experiencia me van a resolver a mí mi problema. ¿Y cómo sería la autoridad ahí? ¿Por los testimonios? Pueden ser por testimonios, pueden ser por el hecho de que no te comparas con nadie al hablar. No dices nuestro hotel tiene las camas más cómodas o nuestro hotel tiene... No, te estás comparando. En ese momento ya no... Aunque no lo nombres, es más comparando. Claro, ya en ese momento ya estás comparándote con alguien más. Las autoridades no se comparan con nadie. ¿Sí? Brad Pitt no va y dice yo soy el más guapo, es el más guapo y ya está. O sea, él no tiene que decirlo, él no tiene que decirlo. Entonces, por eso es una autoridad. Entonces, si tú quieres demostrar tu autoridad, no puedes hablar de la competencia, por ejemplo. La competencia no existe, porque si eres una autoridad tú no estás pensando en la competencia. Entonces, ojo que algunas personas dirán, bueno, primero tengo que llegar a ese nivel para después ya no hablar de la... No, al revés. Tienes que empezar a pensar como una autoridad para que puedas ser una autoridad. Sí, hay mucho de mentalidad en vender, en escribir también. Como que la estrategia de escribir no es tanto. Yo te puedo dar fórmulas de copywriting, fórmulas para escribir. Menciona el problema, luego profundiza en el problema y dile cuál es tu solución. Ya. Pero si eso lo haces con la mentalidad equivocada, si no pones diversión, si no pones tu autoridad, si no dejas ver que tú sabes de lo que hablas, da igual que uses la fórmula perfecta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vas a hablar el 9 de agosto. Vamos a hablar un poco de las bases para crear buenos textos, ¿ok? Que no va a ser misión y visión, sin duda. ¿Sí? Algo que... Siempre pensamos en eso. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? Y eso no te da años. ¿Cuál es tu misión? Sí, da igual. Y le preguntas, o sea, los haces tú, ¿no? En tu departamento, con tu equipo de 2 o 3 personas, pero pregúntale algo a tu compañero de la ¿cuál es tu misión? Claro. Mira, piensa, no te vayas muy lejos. Hace poco, Elon Musk compró Twitter. Sí. Elon Musk lanzó un cohete al espacio. ¿Tú crees que él se puso a ver cuál es la misión y la visión de Twitter para comprar Twitter? No. Es absurdo. Él lo que dice es, oye, hay gente, cada vez está entrando más gente a Twitter, Twitter revivió, yo estoy usando Twitter, Twitter revivió, lo voy a comprar. No estás pensando cuál es la misión y la visión. Lo mismo con tu negocio, a nadie le importa la misión y la visión. ¿Sí? Si tú entras a mi página web, alquimias.com, no hay ninguna visión, ninguna. Y está mi foto porque, pues ya, porque tampoco a nadie le interesa mi cara. Entonces, lo que tú tienes que hacer cuando tú escribes para persuadir es ser simple, escribir en un lenguaje que se entienda y siempre tu texto siempre tiene que estar pensado para que la otra persona entienda cuál es su beneficio. No para... Sí, ¿Qué resuelves? ¿Qué resuelvo? Sí. Y no en conóceme, no. Yo te puedo resolver este problema de esta forma, o yo te puedo resolver este problema por tal cosa. Y ese texto, aparte de escribir, lo puedes pasar a los reels, lo puedes pasar a las redes sociales. Claro. ¿Sí? Claro. Sí, finalmente... Los 30 segunditos de reel que son importantes. Por ejemplo, sí. Yo cada vez uso menos redes sociales, utilizo Instagram, casi no lo estoy usando, subo por ahí 2, 3 cosas. Es como que llevo lo de Twitter a Instagram, pero Twitter es un poco esa idea de los reels. Tienes 280 caracteres para decir tu idea. Y en ese espacio tú tienes que ver cómo impactas. Entonces, es más o menos la misma figura, ¿no? Tienes que pensar, haces un texto que esté pensado en tu público, y eso es algo también para persuadir. Persuadir más allá de las técnicas
primerísimo tiene que ver con entender a quién le vas a hablar. Sí. Hace poco, en una membresía de pago que yo tengo, les hice una clase solamente dedicada a que investiguen a quién le voy a vender. ¿A qué le tiene miedo esa persona a la que le voy a vender? ¿Qué le gusta? ¿Qué deseos tiene pero que no le puede decir a nadie? Porque si yo toco esas cosas, entonces ya puedo persuadir. Aunque escriba mal, si yo sé bien cuáles son los deseos de esa persona, ya tengo más posibilidades de vender. Eso suena como los secretos que uno tiene en cocina. Abrir el atún y comerse la rosita. Ajá. Eso no se lo cuentas a nadie. Claro. Me acuerdo que en una clase así, todo el mundo decía, ¿tú también lo haces? Era como un secreto. No puede ser, yo pensé que era yo solita. Ya, por ejemplo, pero si tú conoces eso de tu público, y por ejemplo, tú le cuentas eso, si yo vendiera atunes, y yo cuento eso en un email de la empresa, voy a vender más. Porque la gente va a decir, oye, esta empresa me conoce. Estos tipos me ven, me vigilan. Sí. Entonces, eso es bonito. Eso provoca una sensación de conexión. Tu cliente se conecta contigo y ya, pues lo demás es cobrar. Además es chévere. Bueno, si desean contactarse con Javier, pueden seguirlo en su Instagram, @alquimiaec, y también en Spotify. La verdad que en pandemia fue una de las número uno conectándome porque son súper buenos. La verdad, mucha información valiosa, no solamente de esto, sino de más cosas que hace Javier, un hombre polifacético. Y bueno, les invitamos a esa clase que se va a dar el próximo martes 9 de agosto en Hotel Casel, en el salón, donde podemos conocer un poco más de eso de los textos procesivos. Yo estuve revisando el copywriting y su página web está sencilla, pero habla tanto y tiene algo que últimamente la gente me dice, no, la llamada de acción o el call to action, ¿no? Que la gente haga algo y que sea preciso al punto y te resuelva algunos de los problemas. ¿Quieres dejarnos algunas palabras antes de irnos? Pues nada, invitarlos a esta charla que además deberían cobrarla, siempre digo yo a la gente cuando hacemos estas cosas, deberían cobrar. pero está genial que la gente pueda venir y aprovecharlos. Y nada, el contenido, mucho más contenido lo tienes en mi página web. Básicamente entras a mi web, te suscribes y te mando emails casi a diario. Sí, hay unos de que, me acuerdo el otro día que hablases de, no me acuerdo si fue de Shakira, cómo hacer, oye, unos textos que yo dije así, oye, tengo que leerlos. El de Shakira generó muchísima polémica, pero eso lo vamos a guardar para el curso, porque ahí te voy a enseñar cómo usar esas cosas. Bueno, este espacio llega gracias al oficio del Hotel Casel y hoy estamos en Hotel de Alborada gracias a este espacio lindo y capturas que nos han tenido. Muy bonito. Nos prepararon para nosotros y el restaurante de Doña Luna. Como saben, pueden compartir este video y también, si desean más información, les recuerdo la página de Javier, @alquimiaec, y nos estamos viendo el próximo martes 9 de agosto en el Salón de Ventas del Hotel Casel. Es gratuito, pero con cupos limitados, así que pueden inscribirse en la bio de Instagram o aquí debajo en el casillero de YouTube. Nos vemos y gracias Javier por este tiempo. Gracias Linda, gracias a todos por ver. Y estamos cerca del final de este octavo programa en nuestra querida habitación 593 y en nuestro segmento de cocina, Los secretos de Doña Luna. Cristian Cruzati, chef del Hotel Casel, nos enseñará un tip para que tu mayonesa te quede riquísima. Y estamos contigo, Cristian. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a Los secretos de Doña Luna. Hoy te voy a dar un tips súper que bacano para las mayonesas caseras. ¿En qué consiste? Si la mayonesa ya se te cortó, sabes que está aguado, ¿no es cierto?, en la licuadora. ¿Qué hacemos? Cogemos una yema de huevo, solo la yema, pero sin dejar de batir la mayonesa. Cogemos y le tiramos la yema solita y dejamos que siga licuando y llegará a su punto y cogerá su con textura normal de una mayonesa. Nos vemos en un próximo tips. Hasta luego. Gracias, Cristian, por revelarnos tus secretos de cocina. Y si ustedes tienen otro secreto de cocina, escríbanos para probarlo. Con estas recomendaciones nos despedimos, sin antes recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en el Instagram @Hotel Casel Guayaquil, también en @Hotel de Alborada y nuestro restaurante @DonaLunaGY. Estaremos gustosos de vernos por allí. Abrazos y nos vemos pronto en un próximo programa de la habitación 593.